Mis padres escondieron mi carta de beca completa para obligarme a ser como mi hermana gemela. Mi padre dijo, se hará lo que yo diga. ¿Pero lo que encontré en su despacho? Nunca pensé que encontrar una carta podría destruir todo mi mundo, pero eso es exactamente lo que pasó el martes pasado. Me llamo Harper, y hasta ese momento, había estado viviendo a la sombra de mi hermana gemela, interpretando el papel de la otra hija Lawson. Estaba buscando una memoria USB en el despacho de mi padre cuando la encontré, un sobregrueso del Berklee College of Music con fecha de hace 3 meses. Mis manos temblaron al leer la carta de aceptación junto con la oferta de beca completa que me habían extendido, una oferta de la que nunca había sabido nada. ¿Qué haces aquí? Salté al oír la voz de mi padre, la carta arrugándose en mi mano. Estaba de pie en la puerta, su expresión cambió de sorpresa a enfado cuando sus ojos se fijaron en el papel que tenía en mis manos. ¿Cuándo ibas a decírmelo?, pregunté, mi voz apenas por encima de un susurro. Eso no es asunto tuyo, avanzó, con la mano extendida. Dámela. ¿Que no es asunto mío? Es mi carta de aceptación. Las palabras salieron alto, más alto de lo que pretendía, resonando por nuestra casa demasiado perfecta. No tenías derecho a esconderme esto. Harper, baja la voz, me advirtió, pero yo ya lo estaba empujando, con la carta apretada contra mi pecho como un escudo. Entré furiosa en el comedor donde mi madre y Lila estaban poniendo la mesa para la cena. Sus conjuntos perfectamente coordinados me hacían sentir aún más como la oveja negra de la familia con mis vaqueros rotos y mi camiseta de banda. ¿Sabíais algo de esto?, exigí, agitando la carta. El rostro de mi madre palideció, y Lila de repente se interesó mucho en enderezar los cubiertos. Todos lo sabíais, ¿verdad? Cariño, intentábamos protegerte, dijo mi madre, extendiendo la mano hacia mi brazo. Me aparté bruscamente. ¿Protegerme de qué? ¿Del éxito? ¿De la felicidad? ¿De seguir mis sueños? De tirar tu vida por la borda con una quimera, interrumpió mi padre, con voz dura. Tu hermana va a ir a la facultad de medicina. Ella tiene un futuro real por delante. Esta tontería de la música. Tontería. Me reí, pero salió más como un sollozo. Me ofrecieron una beca completa. Piensan que soy lo suficientemente buena, pero vosotros ni siquiera pudisteis darme la oportunidad de decidir por mí misma. Ya basta. Su puño golpeó la mesa del comedor, haciendo tintinear la porcelana. Eres una Lawson. Tienes responsabilidades, expectativas que cumplir. No voy a permitir que desperdicies tu potencial ¿en qué, papá? ¿En ser feliz? ¿En no ser exactamente como Lila? El silencio que siguió fue ensordecedor. Lila no me miraba a los ojos, y mi madre parecía querer desaparecer en su blusa de seda cara. Mientras vivas bajo mi techo, dijo mi padre en voz baja, peligrosamente, se hará lo que yo diga. Se acabó la discusión. Bajé la vista hacia la carta de aceptación arrugada en mis manos, luego a mi hermana gemela perfecta, a mi padre controlador y a mi madre silenciosa. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Quizá ya no debería vivir bajo vuestro techo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una amenaza o una promesa. Después de esa cena explosiva, me retiré a mi habitación, con las manos aún temblando mientras metía ropa en una bolsa de lona. La carta de aceptación yacía en mi cama como una mecha encendida esperando hacer explotar mi vida de nuevo. Un suave golpe en mi puerta me hizo congelarme. Harper. Era Lila, por supuesto, era Lila. Vete, murmuré, pero ella entró de todos modos. Eso era lo que pasaba con las gemelas, los límites personales parecían no existir. Se quedó allí de pie con su conjunto perfectamente planchado, pareciendo recién salida de un catálogo de colegio preparatorio. No te vas de verdad, ¿verdad? Abrí de golpe otro cajón. Mírame. Estás siendo dramática, dijo, sentándose en el borde de mi cama. Solo tienes que pedir perdón a papá y pedir perdón. Me giré bruscamente, con un puñado de camisetas apretadas contra mi pecho. ¿Por qué? ¿Por tener sueños? ¿Por no querer ser otra historia de éxito Lawson prefabricada? Lila se encogió. Eso no es justo. ¿No? ¿Sabes lo que no es justo? Que tú sabías lo de esta carta y no me lo dijiste. Observé su rostro con atención,
Vi el destello de culpa que lo cruzaba. ¿Desde cuándo lo sabías? Bajó la vista hacia sus manos. 3 semanas. La traición me golpeó como un puñetazo físico. ¿3 semanas? Lo compartimos todo, Lila, o al menos eso creía. Papá me hizo prometerlo. Claro que sí, me reí con amargura. Y la Lila perfecta siempre hace lo que papi dice, ¿verdad? Su cabeza se levantó de golpe, con los ojos brillantes. ¿Crees que esto es fácil para mí? Ser la perfecta. ¿Tienes idea de lo que es tener que mantener estos estándares imposibles mientras tú puedes ser, tú? Eso me detuvo en seco. ¿Qué se supone que significa eso? Tú puedes ser diferente, Harper. Tú puedes rebelarte y tocar tu música y ponerte lo que quieras. Mientras tanto, yo estoy atrapada siendo exactamente quien quieren que sea, y estoy tan cansada de ello. A veces apenas puedo respirar. Miré a mi hermana, la observé de verdad por primera vez en años. La postura perfecta, la apariencia impecable, todo era una armadura, me di cuenta, igual que mi actitud rebelde era la mía. Entonces, ¿por qué no haces algo al respecto?, pregunté, ahora con voz más suave. Se levantó, paseándose por la habitación. Porque alguien tiene que ser la buena hija. Alguien tiene que cumplir sus expectativas, y como tú no lo vas a hacer, eso no es justo, y lo sabes. La vida no es justa, replicó, y luego se contuvo. Cuando volvió a hablar, su voz era controlada, medida, igual que la de nuestra madre. Mira, sé que estás enfadada, pero huir no es la solución. Cerré la cremallera de mi bolsa de lona. Tampoco lo es quedarme aquí y dejar que aplasten mis sueños. ¿A dónde vas a ir? A casa de la abuela Mabel, dije, viendo cómo sus ojos se abrían de par en par, al menos ella cree en mí. Lila extendió la mano hacia mi brazo. Harper, por favor, si te vas, todo se desmoronará. Me aparté suavemente. Quizá todo necesita desmoronarse antes de que pueda reconstruirse. Se quedó allí con una mirada perdida que nunca le había visto. Por un momento, vi más allá de la fachada perfecta a la chica asustada que había debajo, mi gemela, mi otra mitad, atrapada en una jaula de expectativas que nunca había pedido. «Podrías venir conmigo», le ofrecí en voz baja. Negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. «Sabes que no puedo». «No», dije, echándome la bolsa al hombro. «¿No quieres?» «Hay una diferencia». La dejé allí de pie en mi habitación, rodeada de los restos de la vida que estaba dejando atrás. La casa de la abuela Mabel siempre olía a canela y rebelión. Abrió la puerta antes de que pudiera siquiera llamar, como si me estuviera esperando. Quizá lo estuviera. Las noticias corren rápido en nuestra familia, sobre todo las escandalosas. Me preguntaba cuándo te liberarías por fin, dijo, abrazándome con un abrazo que olía a galletas caseras y comprensión. Entra antes de que cojas un resfriado. La seguí al salón donde su viejo piano vertical se alzaba como un centinela contra la pared, el mismo piano donde aprendí a tocar por primera vez, a escondidas de la mirada desaprobadora de mi padre. Tu padre ha llamado, dijo, acomodándose en su sillón favorito. Menuda actuación en la cena, por lo que he oído. Me hundí en el taburete del piano, deslizando los dedos por las familiares teclas de marfil. ¿Te ha dicho que me mandes a casa? Lo ha hecho, sonrió, con ese brillo travieso en los ojos que siempre la hacía parecer décadas más joven. Le he dicho que se vaya a freír espárragos. Eso me arrancó una carcajada. ¿No lo hiciste? Oh, sí que lo hice. Y luego le dije algo más, algo que necesitaba oír hace mucho tiempo. Se inclinó hacia adelante, su expresión se volvió seria. ¿Sabías que tu padre una vez tuvo sueños como los tuyos? Dejé de jugar con las teclas. ¿Qué? Michey era un guitarrista estupendo en su juventud, tenía una banda y todo. Tu abuelo acabó con eso más rápido que una multa por exceso de velocidad. Negó con la cabeza. La historia tiene una forma curiosa de repetirse. La revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Papá tocaba música? No solo tocaba, vivía por ella. Pero tu abuelo lo convenció de que era una pérdida de tiempo, de que tenía que centrarse en el éxito real, punto. Sacó algo de al lado de su sillón, un álbum de fotos polvoriento. Toma.
La fotografía mostraba una versión más joven de mi padre, con el pelo largo y salvaje, agarrando una guitarra en un escenario con poca luz. Su sonrisa era diferente, libre, genuina, nada que ver con la expresión controlada que llevaba ahora. ¿Qué pasó? Pasó la vida. Pasó el miedo. Eligió el camino seguro, y ahora está aterrorizado de que cometas los mismos errores. Pero a la inversa cerró el álbum con suavidad. No está intentando hacerte daño, Harper. Está intentando protegerte de un dolor que cree inevitable. Causándome dolor ahora. Mi voz se quebró. Eso no tiene sentido. El miedo rara vez lo tiene, querida. Se levantó, caminando hacia el piano. Pero aquí está la verdadera pregunta, ¿vas a dejar que su miedo controle tu futuro? Pensé en la carta de aceptación en mi bolsa, en la confesión de Lila, en esta versión más joven de mi padre que una vez se atrevió a soñar. No, pero no sé cómo luchar contra esto. La abuela Mabel se sentó a mi lado en el taburete, sus dedos encontraron las teclas con facilidad. Las notas iniciales de un viejo estándar de jazz llenaron la habitación. Entonces no luches. Toca. Muéstrales quién eres a través de tu música. A veces la mejor venganza no es desquitarse, sino demostrarles que se equivocan siendo exactamente quien estabas destinada a ser. Metió la mano en el bolsillo y sacó un sobre. Por eso ya he llamado a Berkeley. Te esperan para una audición la semana que viene. La miré fijamente, con esperanza y terror mezclándose en mi pecho. Pero papá, deja que yo me preocupe por tu padre, guiñó un ojo. Tengo décadas de práctica manejando a hombres Lawson testarudos. Las notas del piano quedaron suspendidas en el aire entre nosotras, un puente entre lo que era y lo que podría ser. La sala de audiciones de Berkeley me pareció más pequeña que mi habitación, pero de alguna manera contenía todos mis sueños y pesadillas en sus 4 paredes. Me senté al piano de cola, mis dedos flotando sobre las teclas cuando mi teléfono vibró, un mensaje de texto de Lila: papá sabe dónde estás. ¿Viene? Se me cayó el estómago, pero antes de que pudiera procesarlo, la puerta se abrió y entraron 3 jueces. No hay tiempo para entrar en pánico por papá ahora. Cuando esté lista, señorita Lawson, dijo el juez del medio, ajustándose las gafas. Cerré los ojos, intentando calmar mi respiración, luego mis dedos encontraron las teclas, y empecé a tocar. No la pieza clásica que había preparado, sino algo completamente diferente, algo crudo y nuevo, nacido del caos de la semana pasada. La melodía empezó suave, vacilante, como una pregunta formulada en la oscuridad, luego creció, convirtiéndose en algo feroz y desafiante. A mitad de camino, la puerta del auditorio se abrió con un crujido. No necesitaba mirar para saber que era él. Podía sentir la presencia de mi padre como una nube de tormenta, pero por una vez, no dejé de tocar. Que mirara. Que viera exactamente lo que estaba intentando destruir. La música brotó de mí, toda la rabia y el dolor transformándose en algo hermoso. Cuando la nota final se desvaneció, el silencio se sintió eléctrico. Eso ha sido inesperado, dijo el primer juez, inclinándose hacia adelante. Era una composición original. Sí, respondí, mi voz más fuerte de lo que me sentía. La escribí sobre la familia y la libertad. Elección interesante, apartarse de su pieza preparada, señaló el segundo juez. Arriesgado. A veces merece la pena correr riesgos, dije, atreviéndome por fin a echar un vistazo al fondo de la sala. Papá estaba allí de pie, su rostro ilegible, pero algo en su postura parecía diferente, menos rígido quizá. Bien, señorita Lawson, dijo el juez del medio, eso ha sido ciertamente memorable. Nos pondremos en contacto. Recogí mi partitura con manos temblorosas, sabiendo que tendría que pasar por delante de mi padre para salir. Cuando me acerqué, no se movió, no habló, solo me observó con unos ojos que me recordaron al joven de la fotografía de la abuela. En el pasillo, por fin rompió el silencio. Esa pieza, ¿cómo se llamaba? Liberándome, dije, preparándome para la reprimenda, la decepción, las exigencias de que volviera a casa. En lugar de eso, sacó algo del bolsillo de su abrigo, una funda de cuero desgastada. Dentro había una púa de guitarra, con los bordes suavizados por años de uso. Solía llevar esto a todas partes, dijo en voz baja. Pensaba que la había perdido hace años. Tu abuela la encontró ayer en su ático. Miré fijamente la púa,
este pequeño trozo del pasado oculto de mi padre. ¿Por qué has venido realmente aquí? Cerró la funda, sus dedos se demoraron en el cuero. Para evitar que cometas un error. Hizo una pausa, y por primera vez en mi vida, vi incertidumbre en sus ojos. Pero después de oírte tocar ahora mismo, ya no estoy seguro de quién está cometiendo el error. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró de nuevo, otro mensaje de texto de Lila. Mamá ha encontrado las viejas grabaciones de papá. Son increíbles, Harper. Hay tantas cosas que nunca supimos. Levanté la vista hacia mi padre, viéndolo claramente por primera vez, no como el tirano que intentó aplastar mis sueños, sino como alguien a quien le habían aplastado sus propios sueños hace mucho tiempo. Quizá, dije con cuidado, no sea demasiado tarde para que ninguno de los dos aprendamos de esto. La carta de aceptación de Berkeley llegó el mismo día que la invitación de la banda. Estaba de pie en la cocina de la abuela Mabel, sosteniendo ambos papeles, sintiendo como si el universo estuviera gastando alguna broma cósmica. Jasper y Noah querían que me uniera a su banda, Midnight Revival, como su vocalista principal y pianista. Tenían un concierto fijo en The Underground, uno de los locales indie más populares de la ciudad. ¿Y bien? Jasper se apoyó en el marco de la puerta, con la funda de su guitarra colgada al hombro. ¿Entras o sales? Eché un vistazo de nuevo a la carta de Berkeley. El semestre no empieza hasta dentro de 3 meses, precisamente, intervino Noah desde detrás de él. El momento perfecto para una residencia de verano. Podríamos hacer que pasara algo de verdad, Harper. Antes de que pudiera responder, mi teléfono se iluminó con un mensaje de texto de mamá. Tu padre ha estado escuchando sus viejas grabaciones toda la semana. No lo hacía en 20 años, Harper. La voz de Jasper me devolvió a la tierra. ¿Harper? Harper, ¿me recibes? Necesito pensármelo, dije, pero mis dedos ya me picaban por tocar, por crear algo nuevo. Esa noche, nos colamos en The Underground para una sesión de ensayo improvisada. El local vacío se sentía como una catedral de posibilidades. Me senté en el viejo piano vertical mientras Jasper y Noah montaban su equipo. Tu padre te tiene realmente asustada, ¿eh? Preguntó Jasper, afinando su guitarra. Es complicado, murmuré, haciendo escalas para calentar. La familia siempre lo es, dijo Noah, ajustando su batería. Pero la música, eso es sencillo. O lo sientes, o no. Empezamos a tocar, y todo lo demás se desvaneció. La canción que creamos esa noche era cruda, sin pulir, pero viva con algo que nunca había sentido antes. Libertad, quizá, o desafío. Entonces oí que se abría la puerta. Lila estaba allí de pie, pareciendo completamente fuera de lugar con su ropa de diseño. Harper, tenemos que hablar. Estamos en medio de algo, dije, pero ella se acercó directamente al escenario. Papá está vendiendo sus guitarras, soltó de repente. Todas ellas. Incluso la Gibson Vintage. La música se detuvo en seco. ¿Qué? ¿Por qué? Dice que si él no pudo hacerlo funcionar, quizás sea mejor dejarlo ir por completo. Sacó su teléfono, mostrándome fotos de la colección de papá siendo embalada. Pero creo que se está castigando a sí mismo, y a ti. Eso no es mi problema, dije, pero mi voz vaciló. No lo es, replicó Lila. No eres la única que heredó su pasión, Harper. La diferencia es que tú eres lo suficientemente valiente para luchar por ella. Jasper y Noah intercambiaron miradas. Podemos daros un minuto, ofreció Jasper. No, dije, volviéndome hacia el piano. Necesitamos ensayar. Harper, empezó Lila. He dicho que no. Mis manos golpearon las teclas, creando un estruendo discordante. He terminado de dejar que sus decisiones controlen mi vida. Entonces demuéstralo, dijo en voz baja. Enséñale lo que pasa cuando eliges de forma diferente. The Underground tiene una noche de micrófono abierto mañana. Tráelo aquí. La miré fijamente, luego a Jasper y Noah, que asintieron animándome. Vale, dije por fin. Pero lo hacemos a mi manera, y Lila, tú me vas a ayudar a enviarle un mensaje que nunca olvidará. La sonrisa que se extendió por el rostro de mi gemela me recordó la sonrisa traviesa de la abuela Mabel. Por primera vez en años, estábamos de verdad en el mismo bando.
The Underground estaba abarrotado para la noche de micrófono abierto, pero yo no podía concentrarme en el público. Lo único que podía ver era a papá sentado en la última fila, con los brazos cruzados, con mamá y la abuela Mabel flanqueándolo como guardias. Lila de alguna manera los había convencido a todos para que vinieran, aunque noté que no dejaba de mirar nerviosamente su teléfono. ¿Lista?, preguntó Jasper, ajustándose la correa de su guitarra. Asentí, aunque me temblaban las manos. Habíamos elegido una de las viejas canciones de papá, una que había encontrado en sus grabaciones, el acto definitivo de desafío o reconciliación, ya no estaba segura de cuál era. Entonces Lila se precipitó entre bastidores, con el rostro pálido. Harper, espera. Hay algo que necesitas saber, y ahora, por favor, den la bienvenida a Midnight Revival, anunció el presentador. Demasiado tarde. Subimos al escenario, las luces me cegaron a todo excepto a las teclas del piano que tenía delante. Me incliné hacia el micrófono, con el corazón latiendo con fuerza. Esta canción, dije, se llama Segundas Oportunidades. Puede que algunos la reconozcan. Las notas iniciales llenaron el local, y vi cómo la postura de papá se tensaba. ¿Conocía esta canción? Claro que sí, la había escrito hacía 25 años. Pero a mitad de la primera estrofa, la puerta se abrió de golpe, un hombre que nunca había visto antes entró con paso firme, dirigiéndose directamente a nuestra mesa. Incluso desde el escenario, pude ver cómo el rostro de papá perdía todo color. Michie Lawson, la voz del hombre resonó por toda la sala. Sigues robando canciones ajenas, veo. La música se detuvo en seco. Papá se levantó lentamente, pareciendo haber visto un fantasma. ¿James? ¿Qué haces aquí? Protegiendo mi propiedad intelectual, el hombre, James, levantó su teléfono. La pequeña actuación de tu hija se estaba retransmitiendo en directo. Esa es mi canción la que está tocando. La sala quedó en completo silencio. Sentí como la sangre se me helaba en las venas al comprenderlo. Papá no había escrito la canción, la había robado. Eso no es cierto, dije por el micrófono, pero mi voz se quebró. Papá. No me miraba a los ojos. Mamá parecía conmocionada, y la abuela Mabel se había tapado la boca con la mano. Enséñales el contrato, Michie, exigió James. ¿El que firmaste cediendo todos los derechos de las canciones después de que te pillara haciéndolas pasar por tuyas? La gente estaba susurrando ahora, los teléfonos grabando todo. Observé a mi padre estricto y de principios, desmoronarse bajo el peso de una mentira de décadas. Harper dijo por fin. Puedo explicar, no te molestes, me levanté del piano, casi tirando el taburete. Ahora lo entiendo. No se trata de protegerme del fracaso, se trata de protegerte tú de la verdad. Jasper intentó agarrarme del brazo mientras pasaba furiosa, pero me sacudí. Lila me gritó, intenté avisarte. Lo acabo de descubrir. Salí por la salida de emergencia al callejón, jadeando en busca de aire. Todo lo que creía saber sobre mi padre, sobre sus sueños perdidos, sobre por qué intentó detenerme, todo estaba construido sobre mentiras. La puerta se abrió a mis espaldas. Harper. La voz de papá era suave. Por favor, aléjate de mí. Me giré para encararlo, con lágrimas ardiendo en mis ojos. No solo eres un músico fracasado, eres un fraude. Y intentaste hacerme sentir culpable por querer lo que tú nunca tuviste el valor de ganarte honestamente. La expresión de su rostro me dijo que por fin había encontrado la venganza perfecta, pero de alguna manera sentí que lo había perdido todo en el proceso. 3 días después del desastre en The Underground, me encontré de nuevo en el piano de la abuela Mabel, tocando sin rumbo fijo cuando Lila entró de golpe sin llamar. Su apariencia perfecta estaba desaliñada, y apretaba un diario encuadernado en cuero en sus manos. Tienes que ver esto, dijo, dejándolo caer sobre el piano. Lo encontré en el estudio de papá mientras él estaba reunido con abogados por la demanda de James. No me moví para cogerlo. Ya he terminado con las mentiras de papá. Solo léelo, abrió el diario por una página marcada. No es lo que pensábamos. La letra era la de papá, fechada hace 25 años, James se atribuyó el mérito de mis canciones de nuevo hoy. Dice que nadie creería que un don nadie como yo las escribió. Tiene razón. ¿Quién confiaría en un chaval del lado equivocado de las vías antes que en el hijo de un productor?
Pero necesito este trabajo, necesito demostrar a todo el mundo que puedo lograrlo. Mis dedos se congelaron sobre las teclas. ¿Qué? Sigue leyendo, me apremió Lila. Seguían más entradas, describiendo cómo James, el hijo del productor, había robado sistemáticamente el trabajo de papá, amenazando con incluirlo en la lista negra si hablaba. La última entrada era la peor: he cedido mis canciones hoy. James amenazó con revelar la enfermedad de mamá a los periódicos si no lo hacía. Ella no puede soportar ese tipo de estrés ahora mismo. La música no merece la pena destruir a mi familia por ella. Es hora de madurar. La puerta chirrió, y ambas levantamos la vista. Papá estaba allí de pie, pareciendo más viejo de lo que jamás lo había visto. Se suponía que no ibais a encontrar eso, dijo en voz baja. ¿Por qué no me lo contaste?, exigí, levantándome. Todos estos años, me dejaste pensar que era un fracasado. Entró en la habitación. Mejor eso que saber que era un cobarde. No eras un cobarde, interrumpió Lila. Estabas protegiendo a la abuela Mabel, y luego pasé los siguientes 20 años intentando protegeros a vosotras de ese mismo dolor. Se rió con amargura. En lugar de eso, me convertí exactamente en lo que odiaba, alguien que aplasta los sueños de otras personas. Bajé la vista al diario, luego al piano. La canción que toqué esa noche, ¿de verdad la escribiste tú? Cada palabra. Se acercó. Cuando te oí tocarla, Dios mío, Harper, era todo lo que siempre había querido. Pero entonces entró James, y de repente volví a ser ese chico asustado, viendo cómo otro se atribuía el mérito de mi trabajo. Entonces, ¿qué vas a hacer al respecto ahora?, repliqué. Sacó su teléfono, mostrándonos un correo electrónico. Ya está hecho. He enviado copias de mis manuscritos originales y grabaciones fechadas a todas las publicaciones musicales del país. La reputación de James no sobrevivirá a esto. Pero tu reputación, empezó Lila. Ya no importa, se giró hacia mí. Lo que importa es que mi hija sepa la verdad, y que nunca deje que nadie le robe su voz como yo dejé que me robaran la mía. Me levanté lentamente, años de rabia y resentimiento luchando con la comprensión. Tengo una idea mejor. Ambas me miraron expectantes. Escribamos una canción nueva, dije, juntos. Sobre la verdad y las mentiras, y sobre volver a encontrar tu voz. Que el mundo oiga nuestras dos historias. Los ojos de papá se llenaron de lágrimas. No me merezco esto. No se trata de merecer, lo interrumpí. Se trata de sanar, y quizá un poco de arreglar las cosas. Por primera vez en años, vi a mi padre sonreír de verdad, mientras se sentaba a mi lado en el piano. Un año después, estaba entre bastidores en The Underground, viendo a mi padre afinar su guitarra. El local había cambiado, pintura nueva, mejor sistema de sonido, pero la energía se sentía igual. Una excitación nerviosa crepitaba en el aire como electricidad estática. ¿Listo?, pregunté, ajustando mi soporte de micrófono. Asintió, con los dedos recorriendo las cuerdas de su Gibson Vintage restaurada, la que casi había vendido. Justo como hemos ensayado. Jasper y Noah tomaron sus posiciones, mientras Lila montaba su caballete al lado del escenario. Había estado documentando nuestro viaje a través de su arte, encontrando su propia voz en salpicaduras de color y trazos audaces. Su última obra colgaba en la entrada del local, un retrato de nuestra familia, mitad en sombra, mitad en luz. Mamá y la abuela Mabel estaban sentadas en primera fila, ambas radiantes. El resto del público zumbaba de expectación. Esta era la primera vez que Michelle Lawson actuaba en público en 25 años, y la historia de sus canciones robadas había sido noticia nacional. Señoras y señores, anunció el presentador, por favor, den la bienvenida a Midnight Revival, con Michelle y Harper Lawson. Las luces se atenuaron, y empecé a tocar las notas iniciales de nuestra nueva canción, la que habíamos escrito juntos. La guitarra de papá se unió, vacilante al principio, luego haciéndose más fuerte. Cuando empecé a cantar, vi lágrimas en sus ojos, pero no falló ni una nota. El estribillo se hinchó, nuestras voces mezclándose en perfecta armonía, la verdad surge como el sol de la mañana, quemando las mentiras que hemos tejido. Manteniéndonos firmes en quienes somos, sanando viejas heridas cerca y lejos. James había intentado defenderse, por supuesto,
Pero no pudo explicar las grabaciones originales de papá, los manuscritos fechados, ni los testimonios de otros músicos a los que había explotado. Su imperio se desmoronó mientras nuestra verdad resurgía de sus cenizas. Mientras tocábamos las notas finales, divisé un rostro familiar entre el público, Tommy, el hijo de James. Se había puesto en contacto hace meses, compartiendo sus propias historias de la manipulación de su padre. Ahora estaba aquí, asintiendo, libre de la sombra de su propio padre. Los aplausos fueron ensordecedores, pero ya no era la validación lo que importaba. Era la expresión del rostro de papá, pacífica, orgullosa, completa. El peso de décadas de silencio se había levantado de sus hombros. Después del espectáculo, mientras recogíamos nuestros instrumentos, mamá se acercó al escenario con un sobre en sus manos. Hay algo que deberíais saber, dijo, su voz temblaba ligeramente, sobre por qué nunca me enfrenté a vuestro padre, sobre la música. Dentro del sobre había un recorte de periódico amarillento, una joven Evelyn Matthews encabezando cartel en el Jazz Corner, 1995. Mi madre, la cantante secreta. Lo dejé por las mismas razones que vuestro padre, admitió, miedo, presión familiar. Pero viéndoos a ambos esta noche. Enderezó los hombros, bueno, digamos que nunca es demasiado tarde para volver a encontrar la voz. Papá la rodeó con un brazo por la cintura, y Lila se unió a nosotras, con pintura manchada en la mejilla. Estábamos allí de pie, una familia de artistas que por fin había aprendido a ser honesta sobre quiénes éramos. Entonces llamó Jasper desde detrás de su amplificador, a la misma hora la semana que viene. Miré a mi padre, que sonrió y asintió. A la misma hora la semana que viene, confirmé. A veces la venganza no consiste en hacer pagar a otros por sus errores. A veces consiste en reclamar lo que fue robado, no solo canciones u oportunidades, sino el valor de ser uno mismo, la verdad de quién eres. Y a veces, si tienes suerte, encuentras esa verdad en perfecta armonía con la gente que amas.